La presidenta de la Comisión Séptima del Senado es la senadora de la U, Norma Hurtado, que estuvo reunida con la ministra Corcho, con la ministra de Salud, hablando de estos temas, de fechas y de contenido de esta reforma a la salud. Doctora Hurtado, buenos días. Bueno, Néstor, muy buenos días para ti, la mesa de trabajo y toda tu audiencia. Senadora, ¿la razón por la que se aplaza la reforma a la salud es porque no están logrando el consenso que esperaban? Bueno, esos no fueron los argumentos de la señora ministra. Quiero decirles que ayer fuimos convocados para conocer apartes de lo que va a ser la reforma, pero de manera temática, no de manera de evaluar el articulado. Y dentro de esa exposición hubo un breve saludo de la señora ministra, donde nos manifestó que seguía en el análisis en materia presupuestal con el ministro de Hacienda, pero también estaba ajustando detalles del documento con el director nacional de planeación y que eso le impedía entregar y socializar el 6 de febrero la reforma y que se iban a tomar unos días más. Lo que sí garantizó la ministra es que va a ser en el marco de las extraordinarias que han sido convocadas pues por el presidente. Aún no nos llega el comunicado, pero que va a ser en ese marco y que, bueno, ella está ajustando detalles para no generar más comentarios, tergiversar la reforma, el contenido, y que pues estaba ella también muy dispuesta a entregarlo cuando ya estuviera concertado con todos los ministerios. Senadora, es básicamente lo que le digo, no hay consenso todavía ni dentro del gobierno ni con los partidos políticos que apoyan al gobierno, ¿no? Néstor, es que no puede haber consenso con los partidos políticos, que es lo que a mí me corresponde, porque no conocemos el texto, porque lo que tenemos son presentaciones y de esas presentaciones lo que surge es el análisis de muchos sectores que son agentes del sistema de salud, que son exministros, que son personas experimentadas en los presupuestos de salud, y entonces lo único que se ha hecho es hacer que con estas exposiciones muchas personas opinen, pero no tengamos el articulado. Entonces, por eso, hasta el momento, pues no puede haber un consenso. O sea, de los ministra, partidos. Senadora Hurtado, la ministra lo que les hizo fue una exposición sobre PowerPoint, una exposición no sobre el proyecto de ley, sino sobre unas ideas. Bueno, yo ayer estuve presente, Néstor, en lo que será un régimen especial para los trabajadores de la salud y también cómo está hoy operando el sistema de salud y cómo ellos tienen una propuesta de atención primaria, de una atención más comunitaria, una atención donde el eje central no sea curar la enfermedad, sino prevenirla a través de su programa preventivo y predictivo. Sí. Y posteriormente si logran eso va a ser Nobel, todos los premios Nobel en uno solo, si logran cambiar para que no haya enfermedades. Usted, senadora Hurtado, ¿ve posibilidades políticas en la Comisión Séptima que usted preside para que un proyecto que está teniendo todos estos tropiezos, que no es apoyado por el liberalismo, su partido, el partido de la U, también tiene reservas, le ve futuro político al proyecto de salud? Bueno, sería irresponsable decirte que sí o que no, porque esta respuesta solo te la podemos dar los partidos políticos una vez conozcamos los textos, el articulado, la exposición de motivos. Y algo muy importante que tiene que conocer la comunidad, Néstor, los anexos técnicos, especialmente en materia presupuestal, porque hay muchas ilusiones. Por ejemplo, ayer trabajamos y escuchamos todo lo que viene del régimen especial para los trabajadores de la salud. Algo que anhelamos todos los colombianos, que los trabajadores de la salud tengan estabilidad, que sean bien remunerados, que en las zonas apartadas del país tengan un enfoque diferencial y tengan incentivos. Pero, Néstor, no te puedo contestar la pregunta de manera concreta porque el documento no está, porque no tenemos los anexos técnicos, porque queremos conocer la postura frente al marco fiscal del mediano plazo del ministro de Hacienda. La expectativa de lo que diga el ministro de Hacienda es fundamental, Néstor, para esta reforma. ¿De dónde van a provenir los recursos? ¿Cómo va a ser el nuevo modelo? Y si el nuevo modelo tiene nuevas fuentes de financiación, ¿cuánto va a ser la adición presupuestal del recaudo que se tenga de la reforma tributaria? ¿Cuánto le van a dar a salud? Y bueno, ¿de dónde vamos a sostener en el tiempo este nuevo
nuevo modelo, Néstor. Sobre 2 puntos en particular, ¿qué les dijeron desde el Ministerio de Salud? Entre otras cosas porque pareciera que quien hace la exposición es un experto, un asesor del despacho de la ministra, y la ministra pasa en un momento, lo saluda y se retira, ¿no es verdad? Sí, la ministra... ¿No estuvo todo el tiempo con ustedes? No, la ministra estuvo cerca de 10 minutos con nosotros. Exactamente. Nos dijo, sí, más o menos 10 minutos. Nos dejó con una persona, creo que de la función pública, no recuerdo el apellido, era el doctor Edgar, pero de verdad no recuerdo el apellido, y él fue el que expuso todo lo que tiene que ver con talento humano en salud. La pregunta es, ¿qué les dijo el doctor Edgar del Ministerio de Salud sobre las EPS? ¿Desaparecen o no desaparecen? De las EPS el doctor Edgar no dice nada, él está concentrado en los temas de reforma, está concentrado pero es que ya vamos, digamos, estamos hablando de un proyecto tan importante y la ministra reunida con la bancada ni siquiera se toma el tiempo de hacer ella la presentación, sino que manda al doctor Edgar. Quien sea el doctor Edgar, pues mi respeto, pero esto suena muy raro. Mire, doctora Hurtado, quiero hacerle una pregunta. Por lo que les dijeron a ustedes, esta ley que se va a tramitar, ¿es una modificación a la ley estatutaria de salud? No, a la ley estatutaria no. Está muy concentrado en la ley 1164 que trabaja el talento humano en salud y está muy concentrada en la ley 1438 que tiene que ver tanto con el aseguramiento como con la atención primaria en salud, con redes integradas, pero no estatutariamente. Ayer no se habló de ninguna modificación estatutaria, sencillamente, Néstor, porque no estaríamos citados los integrantes de las comisiones séptimas, sino que tendrían que estar citados los integrantes de las comisiones primeras. ¿Les explicaron a ustedes, el doctor Edgar o quien haya sido, les explicaron para qué quiere el presidente Petro facultades extraordinarias? No. A ver, lo que pasa es que cuando se está hablando del régimen laboral, se está también hablando del desarrollo de unas normas que ya han sido aprobadas, como te digo, la 1164, algunos temas que tienen que desarrollar de la ley 1751, que es la estatutaria, y las nuevas propuestas que trae la reforma. Nos hablaron cerca de 22 artículos, y cuando vemos todas estas actividades, todo lo que vamos a aprobar en este semestre, se necesitan facultades extraordinarias para poder desarrollarlo. Aclaro algo directamente. No es extraño que un presidente pida facultades, pero en este caso, como ha sido tan anunciado, como ha sido tan sonado, pero no tenemos articulado, inmediatamente los congresistas les llamó la atención y dijeron, ¿es necesario esas facultades o nosotros podemos directamente aprobar lo que sea necesario para darle garantías a los trabajadores de la salud? Sí. Eso fue lo que pasó. En muchas otras leyes se le ha dado facultades al señor presidente para desarrollar la temática que está aprobada en una ley. Pero en esta ocasión, con tantos anuncios, con tantas modificaciones, con tantas nuevas propuestas presupuestales, pues lógico que es de llamar la atención. Claro, pero congresista Hurtado, con esas facultades especiales que usted bien explica, serían para poder hacer ajustes, sobre todo en la contratación y en el modelo laboral del personal de salud. ¿Qué cambiaría para médicos, enfermeras, en general para el área de la salud? ¿Qué les dijeron? Bueno, hay algo que es muy puntual y es que la orden de prestación de servicios no va. Todos los temas misionales de los trabajadores de la salud irán, ellos se incorporarán a las plantas de las empresas sociales del Estado, que esas empresas sociales del Estado cambian de nombre, de los hospitales públicos, de la red pública, pero adicionalmente también dicen que las instituciones privadas y mixtas se regularán, que allí también es donde nos llama la atención. Las instituciones privadas y mixtas del sector salud se van a regular por un régimen laboral concertado. Régimen. Sí, senadora Hurtado, pero ¿cómo? Es decir, muchos médicos, trabajadores del sector de la salud hoy están vinculados no a una, sino a varias empresas, hospitales, clínicas, EPS, lo que sea, a través de OPS. ¿Un médico tendría que estar solamente, quiere decir eso, en una clínica con un único contrato? Y se convertiría en trabajador estatal. Muy claros es decir, todos los médicos, todas las enfermeras, todos los trabajadores de la salud pasarían a ser empleados del Estado colombiano. Funcionarios públicos. Inicialmente se habló de una excepción y es la que todos ya conocemos, y son los médicos especialistas. Los médicos especialistas prestan sus servicios en muchas entidades, pero
después de los médicos especialistas, como ustedes los dicen, auxiliares de enfermería, todo lo que tiene que ver con enfermeras, con fonoaudiólogos, ellos expresaron que esos trabajadores misionales los incorporan a las plantas de los hospitales y toda la red pública del país, con un salario justo y con un salario oportuno. Sí, entonces, eso es lo que llama la atención, eso es lo que llama la atención y ahí es donde nos pone la preocupación. Es decir, todos los médicos, salvo los especialistas, serían trabajadores públicos. Eso fue lo que nosotros entendimos ayer de la exposición que se hizo en el Ministerio de Salud. Ok, esto ya va aclarando. 120 y tantos mil médicos que hay en Colombia, todos pagados por el Estado. Se acaban las OPS, las órdenes de prestación de servicio. Bueno, a no ser, que es una aclaración importante suya, a no ser que sean médicos especialistas. Así es. Pero Así solamente serían médicos o también serían otro tipo de trabajadores de la salud los que pasarían a ser del Estado, senadora. Ya te lo expliqué, todos los que sean misionales, todos los que sean... Enfermeras, camilleros... Enfermeras, auxiliares administrativos, auxiliares de enfermería, fonoaudiólogos, terapeutas, rayos X, todos los que tienen que ver con el desarrollo propio de la actividad de la prestación del servicio dentro de una institución. Néstor, es importante aclarar algo. ¿Quién los contrataría, senadora Hurtado? Perdóneme la pregunta. Néstor, ingresan a la planta de personal de la institución prestadora de servicios de salud pública. Por eso, la pero me contrata, pública. Si yo soy médico, si acabo de terminar pues te mi contrata carrera, el director del hospital. Si tengo 27 años, ¿me contrata quién? ¿El Ministerio de Salud? No, te contrata el director de la entidad. Ya sea. O sea, eso termina siendo vinculado más a alcaldías y gobernaciones. Pero si me contrata el director de la entidad y yo soy empleado público, supongo que todas las entidades de salud en consecuencia son públicas. Claro, todas las entidades son públicas, pero cada entidad pertenece a un territorio. Llámese municipio, llámese distrito, llámese departamento, Néstor. No se verán contratados directamente por la nación, sino por cada hospital público que esté en el municipio, en el distrito o en el departamento. ¿Y qué pasa con los hospitales o las clínicas privadas? Los hospitales y las clínicas privadas, ellos expresaron que van a tener un régimen laboral concertado. Todavía no está eso desarrollado, no se amplió más la información respecto de los hospitales privados y mixtos, porque sí los enunciaron, hospitales privados y mixtos, pero no se amplió más la información respecto de estas entidades. Senador Hurtado, ¿cómo es la idea de los médicos puerta a puerta? Bueno, no, es una estrategia en salud que está en el mundo entero, que es la atención primaria en salud. Esa atención primaria tiene unos equipos extramurales, que es lo que la señora ministra ha venido sustentando. Algunos departamentos y algunos municipios de nuestro país, no todos, porque esto tiene un costo importante, han desarrollado esta estrategia a través de la ley 1438, pero lo que hoy la ministra viene trabajando con su equipo es proponer cerca de 20,000 equipos de extramurales, así los conocemos en el sector de la salud, de extramurales para atender la prevención y la predicción de la enfermedad desde los territorios, especialmente en el sentir del ministerio, especialmente en la Colombia profunda, pues donde ustedes saben que ha habido una ausencia del Estado en materia de la prestación de los servicios de salud. ¿Pero eso significa 20,000 equipos o 20,000 médicos recorriendo el país? 20,000 equipos, 20,000 equipos. ¿Y un equipo estaría integrado por cuántos médicos o por cuántas personas? Bueno, pueden ser integrado por 12, por 14, lo más completo que usted pueda tener el equipo, dependiendo de los recursos con que cuente el Estado. Y eso es lo que se nos ha venido sustentando del modelo actual, que quiere que sea más predictivo y menos curativo. ¿Son una especie de patrullas médicas? Efectivamente, los podemos llamar así. Okay. Son una especie que tienen auxiliares de enfermería. Va esa patrulla médica, por ejemplo, a Ismina, en el departamento de Chocó, ¿cierto? Exactamente, sí. ¿Y sería solo a eso que que llaman Colombia Profunda, o son patrullas médicas recorriendo? No, es en todo el país. Es en todo el país, pero hay un sentimiento
marcado hacia esa Colombia donde la salud ha estado ausente. Hay un sentimiento, hay una intención, hay una propuesta marcada hacia esa Colombia, pero los equipos serán distribuidos de acuerdo a la exposición que hizo el viceministro, orientados en todo el país. ¿Qué buscan con estos equipos? Lo que ellos han expresado es prevenir la enfermedad, ser mucho más predictivos y no ser tan curativos como somos hoy. Eso fue la sustentación de esto, buscando la equidad, la sostenibilidad del sistema, pero lo más importante, la efectividad para prevenir la enfermedad. Sí, eso sería, me imagino, también para ciudades, es decir, parte de estos equipos médicos, de estas patrullas médicas, recorriendo Kennedy en Bogotá, o Chapinero en Bogotá, o El Poblado en Medellín. Efectivamente, donde la estrategia sea diseñada en cada municipio, en cada departamento, en cada distrito y obviamente ya todo el país. ¿Qué se necesita? Se necesita, de acuerdo a lo que ellos han manifestado, tener la caracterización epidemiológica, la caracterización de qué nos enfermamos los colombianos, qué le podemos prevenir a los colombianos. Esa es su intención, eso es un modelo mundial, eso es lo que orienta la Organización Mundial de la Salud, pero es algo que es costoso, Néstor, es algo que necesita muchísimos recursos y por eso soy tan insistente en la postura del señor ministro de Salud, del señor ministro de Hacienda. Eso es muy importante conocerlo al momento de la erradicación de la reforma. Y esas personas que irían puerta a puerta, ¿quién las contrataría? ¿También serían funcionarios públicos? Claro, pues es una estrategia del Ministerio de Salud, es una estrategia que la orienta el ente rector, que es el ministerio, pero que la aplican en los territorios. Esas personas salen desde los territorios, aún no nos han expresado puntualmente que todas estas personas sean contratadas por el ministerio. Actualmente no se hace así. Cuando se hacen las intervenciones colectivas, cuando se hacen las estrategias se aplican en los territorios de atención primaria en salud, es contratada por el secretario de salud del municipio, del distrito o del departamento. Paola, su pregunta. Sí, quisiera preguntarle, doctor Hurtado, al menos los médicos que están en el Congreso parecen todos tener reservas contra la principal bandera de esta reforma a la salud, que es eliminar las EPS. Así lo ha dicho Roy Barreras, médico y presidente del propio Congreso, Dilian Francisca Todo, médica, ex senadora y presidente de la U, que es su partido, el Partido Liberal, que también dirige César Gaviria, ha tomado distancia igualmente, ha dicho que no va a permitir que arrasen con el sistema de salud. Usted, como presidente de la Comisión Séptima, ¿cree que esta reforma van a ser muerta en términos políticos? Bueno, lo que pasa es que todos tenemos incertidumbres, porque como ustedes saben, hay una gestión del riesgo en salud, hay una gestión del riesgo financiero que hacen hoy las EPS y que tienen yo diría que una multiplicidad de funciones, unas muy bien manejadas, otras con muchas reservas por parte de las EPS, pero ¿a quién se le va a trasladar todas esas funciones? ¿Quiénes van a tener la capacidad de hacer lo que hacen hoy todas esas EPS en el país? Entonces aquí la gran preocupación es el riesgo en salud. Se puede, digamos, limitar la gestión del riesgo financiero simplemente diciendo se le va a pagar un mínimo porcentaje por administración, pero el riesgo en salud, la integración de la red, el manejo de la salud de los colombianos, las autorizaciones, hay algo que es muy importante y son las auditorías en salud, que eso es un andamiaje muy grande. ¿A quién se le van a trasladar todas esas funciones y con qué rapidez se va a empezar a hacer esa transición? Eso es lo que preocupa a todos, no solamente a los médicos, no solamente a los presidentes de los partidos, senadora es a Hurtado, todos. tengo aquí varios médicos, muchos médicos preguntándome si el Estado va a ser su nuevo patrón, su nuevo jefe. ¿Cuál es su sueldo? ¿En qué sueldo han pensado para un médico? No, una de las preguntas que se hicieron fueron esas y primero se va a regular por la ley que está aprobada desde el año 1992,
que regula los sueldos del Estado, pero adicionalmente las juntas directivas de esa red prestadora, ya sea en el municipio, ya sea en el departamento, ya sea en el distrito, tendrán facultades para regular acorde al mercado, lo dijo el doctor que hacía la exposición, de regular los salarios que se tendrán en Colombia para el personal de la salud. Lo que ellos pretenden es que haya un equilibrio en todo el territorio nacional, pero se tenga en cuenta, como lo dije anteriormente, el enfoque diferencial, los incentivos en algunas regiones que son apartadas, que son de difícil acceso, pero que necesitamos todos los colombianos que llegue la salud, que lleguen los médicos, que lleguen las enfermeras. Senadora Eso fue Hurtado, lo que se dijo. Sí, pero si están pensando, como usted dice, que haya equilibrio, que haya equidad, y están pensando meter en una misma bolsa a todos los que son médicos generales, a las enfermeras o a los enfermeros, ¿han pensado en estandarizar el sueldo? No lo dijeron puntualmente, eso no se trabajó de esa manera ayer y sería yo irresponsable de entregar un mensaje que ayer no fue profundizado y tampoco fue expuesto. Sí, pero ¿cómo sería, por ejemplo, usted está haciendo la diferencia entre un médico general en Bogotá y un médico general en el Chocó? ¿Cuál sería la diferencia a la hora de decidir el sueldo, de fijar esos límites? Pues no se establece en el marco de esta ley, sino que hace parte de los decretos reglamentarios que hará el Ministerio del Ministerio de Salud con la función pública para poder generar esa estandarización, también para generar esos incentivos salariales y no salariales en las zonas apartadas y dispersas. Eso hace parte de esas facultades extraordinarias que está pidiendo el señor presidente para poder desarrollar lo que se apruebe en esta reforma. ¿El sueldo de los médicos lo decidiría con facultades extraordinarias? En decretos reglamentarios que están en el marco del desarrollo. Pero el presidente Petro emite un decreto y dice en el nuevo modelo de salud el médico se va a ganar 5 millones de pesos mensuales. Pues no sabemos cuáles van a ser los artículos, Néstor. Por eso todos seguimos con las incertidumbres, tanto periodistas como congresistas, de hasta dónde va a llegar la reforma, hasta dónde va a entregar facultades a los territorios y qué va a quedar pendiente para que sea desarrollado por el señor presidente y por la señora ministra. Sí, pero eso es el problema de esta reforma, ¿ustedes Néstor? están dispuestos a darle ese cheque en blanco al presidente para que él tome esas decisiones vía facultades extraordinarias? Bueno, Néstor, eso será ya el desarrollo de las sesiones de las comisiones séptimas de Cámara y de Senado. No, pero le estoy preguntando, cuando salga el artículo, ¿se le dan facultades extraordinarias al presidente Petro para tomar decisiones como salarios, régimen laboral, etcétera? ¿Usted vota sí o no? Néstor, tenemos que evaluarle el articulado. Hoy es irresponsable contestar sí o no, porque es una expectativa inmensa que tienen todos los trabajadores del sector de la salud en todo el territorio nacional. El proyecto tiene un artículo de facultades extraordinarias al presidente, ¿cierto? Sí, claro. ¿Usted es partidaria de darle facultades extraordinarias al presidente? Hasta que no conozca el articulado, hasta que no conozca hasta dónde llegan los beneficios de los trabajadores de la salud, qué es positivo para ellos, cuánto cuesta todo este articulado, cuánto es la proyección de este articulado y que haya el acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Hacienda, yo no te voy a contestar. Sí, doctor Hurtado, y más allá del sueldo de los médicos, ¿qué otras decisiones podría tomar el presidente vía decreto, vía facultades extraordinarias en temas puntuales de esta reforma a la salud? Bueno, nosotros estuvimos en esa exposición y hay temas importantes como son los lineamientos para todo lo que es la docencia universitaria, la relación de las universidades que tienen carreras
en torno al sector de la salud. Eso es un tema muy importante porque es la formación de nuestros médicos. Ese es un tema muy importante porque liga al Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud a tener nuevas propuestas de especialidades para el país. Eso es muy importante y eso tiene que ver, yo no creo que se alcance a desarrollar el articulado en esta reforma y necesita decretos reglamentarios. Van a tener esa posibilidad de tener condiciones justas y dignas, estabilidad. Hay muchos trabajadores de la salud que reclaman la estabilidad, pero la estabilidad se tiene que desarrollar con esa formalización que hemos venido hablando en toda la entrevista. Y también hay algo que es muy importante para todos los colombianos, incluidos ustedes, y es incrementar el conocimiento del talento humano en salud, pero eso cuesta. Capacitar, brindar la posibilidad de especialidades a quienes ya están nombrados en las instituciones prestadoras públicas. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo van a permitir y cómo van a apoyar que se siga capacitando y que sigan teniendo especialidades quienes trabajan en el sector público? Es supremamente interesante, pero eso necesita un desarrollo y necesita presupuesto, que es lo que he querido recabar en esta entrevista. Senadora Hurtado, sobre eso una última pregunta. Si todos los médicos van a trabajar para el Estado, en consecuencia, ¿el Estado tendría que responder por todas las acciones o eventuales omisiones de esos médicos? Si hay un mal diagnóstico, si hay un error médico, si hay una demanda, que suele suceder. Bueno, Néstor, hoy ya dentro de lo que se reglamenta en el país, cada profesional de la salud adquiere una póliza. Hoy está así. Preste el servicio donde lo preste, cada profesional de la salud, especialmente los médicos especialistas, adquieren una póliza en calidad individual. En calidad individual adquieren una póliza y llevan a las instituciones de prestación de servicio esa póliza. Vamos a mirar qué va a cambiar de esto cuando muchos de los actores del sector salud estén vinculados de manera directa a estas instituciones de prestación de servicios públicas en todo el territorio nacional. Muy bien. Es la senadora Hurtado, la presidenta de la Comisión Séptima del Congreso de Colombia, que ya escuchó a la ministra de Salud y al doctor Edgar en la presentación de la reforma. Doctora Hurtado, senadora Hurtado, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.